Bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias, 8:23. Vamos a tomar contacto con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Amplia experiencia en términos políticos y congresales también, además integrante de la Comisión Política de Acción Popular. Y Acción Popular ha estado en el centro de la discusión y el debate en la última semana a propósito de la admisión de la moción de vacancia en el Congreso y la vinculación con el presidente del Legislativo, que es un prominente militante de Acción Popular. Señor García Belaúnde, bienvenido a Ampliación de Noticias. Mónica, un placer saludarla. Vamos a lo que, más allá del adjetivo al objetivo, es decir, usted ayer ha calificado de sobón y otras cosas al ministro Carlos Inchaustegui por haber hecho público el hecho de haber recibido 2 chats. Él había señalado que se trataba de personas allegadas a Acción Popular y efectivamente lo eran, allegadas, quizá no dentro de la cúpula, pero allegadas, han tenido participación directa, algunos hasta en este momento y otro hasta el 2004. Viendo esta circunstancia, es decir, compromete esta circunstancia a Acción Popular, porque en realidad parece ser que no hay pues una mirada de conjunto dentro de Acción Popular sobre el tema específico que ha puesto en una situación muy difícil, no solamente al presidente, sino al país. O sea, reflexionemos sobre eso. O sea, los chats eran verdaderos, pueden tener una subjetividad de la apreciación, pero lo cierto es que dentro de Acción Popular tampoco se han portado a la altura, ¿no? A ver, Acción Popular es un partido muy grande con 280,000 inscritos. ¿Allegados a quién? ¿A quién? Allegados, el señor Arancibia se inscribió en el partido hace 8 meses o 10 meses y venía de otros 3 partidos antes. Participó en una elección interna donde había 500 candidatos y él sacó 5 votos, o sea, prácticamente su voto y el de su familia. Entonces, que no ha sido dirigente ni siquiera de un pueblo joven, ni siquiera de un centro poblado, de un distrito, menos de una provincia, menos de la región. Pero volvemos al objetivo, se hablaba de gente allegada a Acción Popular, ¿no dijeron ni dirigentes? No, peor, el señor Inchaustegui no dijo la verdad. El señor Inchaustegui dijo que eran asesores o trabajadores del Congreso, ni asesor del presidente del Congreso, ni trabajadores. No, a ver, puntualicemos. Dijo que eran allegados, perdón. Dijo Mónica, que eran allegados. Eran allegados a Acción Popular. Él dijo que eran asesores del Congreso o trabajadores del Congreso. En ambos casos no es verdad. Mire, nosotros tenemos las declaraciones que hizo inicialmente y quiero decírselo porque puedo tener conocimiento de parte. En Latina, en el 90 Central, se hizo esa declaración del señor Inchaustegui y habló de allegados a Acción Popular, y a Carlos Villarreal también le dijo lo mismo. Entonces, claro. En primer lugar, mire, más allá de quedarnos solamente en la definición, pero en ese momento él no había mentido y dijo que los nombres los tenía y los chats también, y luego los muestra. Bueno, pero no son allegados. ¿Qué cosa es allegado, señorita? O señora Mónica, ¿qué cosa es allegado? Gracias por lo de señorita, pero lo que quiero decirle, señor García Belaúnde, es que usted me estaba diciendo que él había mentido, ¿no? O sea, sí eran allegados. Así es, y sigo creyendo lo mismo. Vamos a revisar las declaraciones originales, pero yo estoy seguro de lo que digo, y disculpe usted que discrepe con usted en este sentido. Bueno, pero la discrepancia es saludable. Claro, en todo caso, allegados, ¿por qué? Porque es un militante de 280,000 que se inscribe en el partido. ¿Eso allegado a quién? ¿Al comité ejecutivo o al comité político? ¿Ha llegado al presidente del partido, al presidente del Congreso? No, eso no es verdad. Entonces, y el señor Otto Huarcaya, nada que ver. Más bien Huarcaya es un hombre que frecuenta la casa de los Inchaustegui. Hay fotografías dentro de la casa de Inchaustegui, en el comedor, con la familia Inchaustegui del señor Huarcaya. O sea, nada tiene que ver con el partido. O sea, yo creo que, y además, el ministro que le crea a un chat inocuo y otro chat que le hablan de que se puede quedar del señor Huarcaya, cuyo hermano trabaja en la PCM con el señor Martos y que maneja la DIVIAC, que además está vinculada al servicio de inteligencia, es un poco raro y extraño todo eso también, ¿no es cierto? ¿O no le llama la atención a ustedes que el señor Inchaustegui, todo un ministro de Estado, le haga caso a 2 chats inocuos, a 2,
diciendo que son vinculados a Acción Popular y que por lo tanto le echa la culpa al partido, a un partido que su padre le dedicó 40 años de sus mejores años de vida para engrandecerlo, para dedicarse totalmente a ese partido, enlodar a ese partido que su padre tanto ha querido, vinculando a dos personas que no tienen mucho que ver o nada que ver con el partido. Bueno, señor García Belaúnde, estamos totalmente de acuerdo con usted cuando dice que todo esto es muy raro, tan raro que yo le pediría que intentemos juntos buscar algunos puntos de partida de la claridad, porque la verdad que la trayectoria de estos personajes y por qué estuvieron en el Congreso el día 3 y 8 de septiembre, 2 días antes de la revelación de los audios, es un camino incierto y oscuro. Por eso yo quisiera que usted nos haga comprender algo propiamente político. ¿Cuál es la posición que Acción Popular va a defender en la campaña electoral? ¿Cuál es la visión de país que propone uno? Y esto requiere que haga una pregunta previa. ¿Considera usted que el presidente Vizcarra es legítimo o es un dictador que está usurpando el poder? A ver, señor Fernando Caraballo, buenos días. Buenos días. Mire, yo creo que es interesante lo que usted plantea, me parece muy bien. Ante todo, creo que todo es muy extraño, que el señor Vizcarra, que el señor Inchausti le crea a dos personas, porque ¿cómo va a poder negociar mañana los conflictos laborales que tiene en su sector si le cree a todo el mundo o le da importancia o representatividad a cualquier persona? Es algo que llama la atención. Ahora bien, en el tema de la segunda pregunta, yo considero que el presidente Vizcarra, claro que sí, es un presidente legítimo, ha sido elegido como vicepresidente en la plancha presidencial y ante la renuncia del presidente de la República, él ha asumido el poder respetando las reglas democráticas y en una transferencia que fue impecable. Eso nadie lo puede dudar. Ahora, lo que pasa es que a Vizcarra no le gusta el Parlamento. No le gustaba el Parlamento anterior y lo cerró. Este tampoco le gusta y no puede cerrarlo. Y como no puede cerrarlo, le está haciendo una campaña, a mi modo de ver, sucia, para desprestigiarlo, para encajonarlo, para dividirlo y atomizarlo, para poder seguir gobernando sin contrapesos. Eso es lo que creo yo. ¿Es el único que hace cosas sucias en esta coyuntura política o también hay otros que hacen cosas sucias? No, la sociedad no es exclusividad de la presidencia, no. En eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces háblenos por favor sobre Acción Popular, porque queremos comprender, más allá de tales y cuales personajes allegados o no, qué representa en el país ahora. Como usted comprenderá, sorprende mucho leer el mismo día 2 comunicados firmados por dirigentes, ambos del partido, con un tono contrario. ¿Qué cosa pasa con ese partido tal que no se sabe cuál es la orientación general, ni siquiera quiénes son los jefes? Entonces aparece toda esta pluralidad de dirigentes, cada uno de los cuales parece responder a su propia agenda. Bueno, no hay dirigentes en este momento por culpa de la OMPE. La OMPE no reconoció, lamentablemente, en nuestras últimas elecciones, con una exigencia exagerada, por supuesto, y también sospechosa. Pero tan pronto haya elecciones, que será muy pronto, habrá autoridades que puedan conducir el partido, sobre todo los secretarios generales, que son los que tienen el mando o las facultades ejecutivas de un partido, ¿no? Y eso se va a solucionar. Ahora bien, en el caso del partido, de los 2 comunicados que usted me dice, el comité político trabajó en 2 borradores y se publicaron los 2 borradores que dicen más o menos lo mismo. Pero son contradictorios. No, son complementarios. Yo creo que son complementarios. Ok. Pero yo creo que son complementarios. No hay mucha diferencia, son complementarios. Y lo que dicen allí, algunos decían de que esto se trata de como un dictamen de una comisión del Congreso, ¿no? Con dictamen mayoría y dictamen en minoría. Pero en todo caso me parece que faltó coordinación, pero insisto, no hay mayores diferencias. Claro, en un partido tan grande como Acción Popular, con 280.000 inscritos, evidentemente pueden haber algunas posiciones diversas, pero no contrarias. Sí, vamos a hacer una cosa, Víctor Andrés, vamos a ir a una pausa
tomamos todos oxígeno y regresamos para poder seguir en la ronda de preguntas aquí en Ampliación de Noticias. Ya regresamos. 8:37, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, estamos conversando con el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Pues Acción Popular está en el centro de la discusión política en relación a todo este tema vinculado a la admisión de la moción de vacancia del presidente Vizcarra, pero hay más preguntas que compartir. Carlos, había una pendiente. Sí, señor García Belaúnde, esta mañana el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, ha dicho que existe para él una especie de conspiración o complot de parte del Ejecutivo contra Acción Popular, específicamente contra la bancada, por ser, diríamos, la mayoritaria en el Congreso de la República, dando a entender como que lo ve como una especie de enemigo, y pone como pruebas, entre comillas, el haber designado, entre otros, al señor Inchaustegui en el Ministerio de Energía. ¿Usted está de acuerdo con esta hipótesis del congresista Burga? ¿Cree usted que hay una maniobra del gobierno para perjudicar a Acción Popular? Estoy convencido que sí. Esto no es gratis. Esto no es gratis, son coincidencias todas ellas que nos llevan a la misma conclusión. Pero lo importante aquí es que el señor presidente se presente el día viernes. Estoy seguro que no lo van a vacar, pero tiene que presentarse y dar la cara. ¿Por qué está tan seguro? Bueno, porque hay algunas bancadas que han manifestado ya su decisión y hay otras que no están todavía no han definido mucho su Por lo pronto su bancada, señor García Belaúnde, que es la mayoritaria, va a decidir si es que apoya o no, una vez que a su vez el presidente decida si va al Congreso. Bueno, lo lógico es que siempre se escuche primero antes de tomar decisiones, ¿no? Eso es lo lógico. Y estoy seguro que si el presidente va a hacer un mea culpa, un acto de contrición, reconoce sus errores, expresa un propósito de enmienda, estoy seguro que no lo van a vacar. Pero tiene que dar la cara, el país necesita una explicación. Las cosas que hemos escuchado son sumamente graves para la imagen y la conducta de un presidente del Perú, y él tiene que rendir cuentas al país a través del Congreso, porque así lo dice la Constitución, de lo que ha pasado, y pedir disculpas al país, y estoy seguro que se volteará la página y seguiremos adelante, independientemente de las investigaciones que se puedan establecer en los próximos días. Y volviendo a militantes de Acción Popular y a representantes importantes, el presidente del Congreso, el señor Merino, ha actuado, según usted, con toda la experiencia que tiene, ¿no?, dentro de este Partido Democrático, con la prolijidad necesaria, es decir, ha pedido después disculpas, después de una crítica que ha llovido respecto a llamar por teléfono a los comandantes generales, pero la prolijidad del manejo respecto a la moción ha sido la adecuada, y esto ya tiene que ver con militantes y representantes de su partido. ¿Cuál es la pregunta? Si cree que ha actuado el señor Merino con la prolijidad adecuada, siendo no solamente presidente del Congreso, sino representante de Acción Popular, en esta circunstancia, ¿cree que lo ha hecho así? Bueno, mire, es difícil saber porque no tengo detalles de lo que ha pasado. El presidente del Congreso no es jefe del Congreso, es el primero entre iguales, es un coordinador. Entonces, el que decide ahí la agenda, más que el presidente, que tiene un solo voto, es la Junta de Portavoces. Entonces, yo no sé lo que pasó en esa Junta de Portavoces. Yo personalmente hubiese preferido postergarlo una semana, la admisión al debate de la moción, para que se pueda ir empapando la gente de ella y pueda estudiar el tema y luego empezar el debate y el pronunciamiento final. Pero cada cual tiene su propia metodología, y eso lo decide finalmente la Junta de Portavoces, no lo decide el presidente. Y tomando en cuenta, señor García Belaúnde, esta prolijidad de la que habla Mónica, ¿usted cree que se hizo bien en escuchar o en poner los audios el mismo día del pleno y no esperar a ser corroborados o a ser tratados, por ejemplo, en Junta de Portavoces, porque todo fue tan repentino? Usted tiene mucha experiencia a nivel congresal. ¿Cree que fue buena esa rapidez con la cual se escucharon los audios? Mire, insisto, la Junta de Portavoces es la que hace la agenda. Yo le puedo decir que
evidentemente lo que ya le dije. Yo hubiese preferido darle un poco más de tiempo, pero en todo caso es parte de la mecánica parlamentaria y eso lo deciden la mesa directiva con la Junta de Portavoces. Señor García Belaúnde, quisiera apelar ahora a su experiencia también de historiador y de observador atento de la vida pública peruana, haciéndole una pregunta delicada. Como usted sabe, el Congreso en el que usted era miembro destacado fue disuelto y esto mereció, según todos los sondeos, una gran aprobación popular. Era percibido, lamentablemente, para usted sin duda, como un mal Congreso. Ahora la pregunta es, ¿cuál le parece mejor? ¿Aquel que fue disuelto o el actual? Bueno, esa es una pregunta también muy complicada porque no estoy en el actual y no conozco detalles. Pero observa bastante y cuando quiere contesta con mucha precisión y con mucha información, señor García Belaúnde. No lo conocemos retrocediendo de esa manera ante una pregunta informativa para el público. Digamos que este Congreso no ha superado al anterior. No lo ha superado y hay muchos que creen que es peor que el anterior. Yo creo que no lo ha superado. Yo creo que hemos salido de Guatemala por Guatepeor, es un viejo refrán que se podría perfectamente aplicar ahora. Que incluye a la representación de su partido, de ese Guatemala a ese Guatepeor. No, yo creo que no puede haber una excepción si hablamos de una institución. Es que no podemos comparar 5 parlamentarios de Acción Popular con 25 de ahora. ¿Cómo comparamos? ¿Cómo hacemos la comparación? Es muy complicado. Lo que sí le puedo decir es que hay gente nueva que se está destacando, es valiosa, y hay gente que uno esperaba mucho de ellas y que tampoco está dando juego. En fin, eso pasa todo. Pero en todo caso, el balance final lo vamos a establecer cuando termine sus funciones. Antes es difícil porque todavía falta mucho y en el tiempo que falta pueden haber personas que destaquen y otras que pasen desapercibidas, sigan pasando desapercibidas. Una forma de medir quizás esa calificación sería a través de los proyectos que se aprueban, señor García Belaúnde. Por eso es que, por ejemplo, Mesías Guevara ha dicho que la bancada de Acción Popular no está actuando a la altura de las circunstancias. Sus críticas han sido furibundas en ese sentido. ¿Cómo toma esto? Yo no critico a mi bancada, ¿no? Yo soy... ¿Pero por qué? ¿Por espíritu de cuerpo o porque objetivamente cree que lo está haciendo bien? Por una ley de hermandad que nos enseñó mucho el presidente Belaúnde, y porque además creo que como es mucha gente joven, bueno, están haciendo carrera y pueden dar mucho de sí más adelante, ¿no? Señor García Belaúnde, dijo Carlos Villarreal que uno de los indicadores es la calidad de los proyectos que se elaboran, pero otro indicador es quiénes son los líderes de las comisiones importantes. ¿Cómo juzga el desempeño del señor Edgar Alarcón a la cabeza de la Comisión de Fiscalización? Usted, que ha librado batalla contra la corrupción en el Perú desde hace tiempo, ¿no? ¿Cómo juzga el hecho de que en este Congreso, en donde su partido tiene la más grande bancada, hayan a la cabeza de esa comisión una persona con la trayectoria del señor Alarcón? Mire, yo creo que hay que buscar, siempre yo he sido de la misma opinión, no estoy cambiando, yo creo que hay que buscar para las presidencias de las comisiones, más que los acuerdos entre bancadas, entre partidos, que es lo que se estila el día de hoy, buscar a las personas más adecuadas. Por ejemplo, en el pasado se han buscado presidentes de comisiones que no tenían nada que ver con los temas que la comisiones trata. Claro, pero es una muy buena metodología la que usted propone, pero la respuesta, por favor, a la pregunta concreta. Bueno, esa metodología es lo que hace que personas con cuestionamientos particulares sean presidentes de comisiones como esta que usted ha mencionado, la fiscalización. Yo creo que... Pero eso también vicia la intención, pues, ¿no? No, bueno, pero eso, en el Congreso las presidencias las deciden los acuerdos que se llevan a cabo por bancadas. A la bancada X le corresponde la comisión, la presidencia de tal comisión. Creo que eso es un error, porque esa bancada, ese partido, escoge a cualquiera de los que están adentro o inclusive se rifan esa presidencia. Y creo que eso es fatal para el buen desempeño de la comisión. Y eso es lo que está pasando ahora.
Eso, a mi modo de ver, hay que El cambiar. señor Alarcón está calificado, tiene idoneidad para ejercer ese cargo, él del cual la República informa que ha contratado a ex agentes navales chuponeadores en medio de toda esta crisis. Mire, yo hubiese preferido, sin desmerecer el profesionalismo del señor Alarcón, yo hubiese preferido que otra persona esté en esa presidencia de esa comisión, que es muy importante, y que no tenga pues los cuestionamientos que tiene el señor Alarcón. Muy bien, muchísimas gracias al ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa y regresamos.